Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Ya acá listo para para presentar esta charla que está bastante simpática. Espectacular. Te ruego que vayas compartiendo tu pantalla. Correcto. Ujú. Excelente. Listo. Está súper bien. A ver. ¿Sí? Sí, Perfecto. excelente, Carlos. Entonces, te pido que nos esperemos unos minutos hasta que sean 7 en punto para dar inicio a la plática. Está Este, perfecto. pues vamos esperando que vaya llenando el auditorio. Excelente. ¿Y cómo va la cuarentena, Renzo? Pero, al comienzo, pues, creo que me costó un poco más. Pero después traté de mirarlo así con una filosofía de cuántas veces en, en todo este tiempo que uno se ha dedicado a trabajar, pensó que era necesario un mes sabático en tu vida, ¿no? Un mes de descanso en el que tú decías quisiera tirarme a la cama y no levantarme, ¿no? Y parece mentira, una vez que pasan 2 días ya estás recuperado. Sí, Pero está como curado de por vida, ¿no? sí, pero, pero he aprovechado el tiempo para hacer todas aquellas cosas que siempre postergué, ¿no? Entonces, con los días lo he lo he aprendido a llevar mucho mejor, ¿no? Y entonces he ordenado, pues, desde las cosas más sencillas de mi casa, como la ropa que ya no me queda, hasta los archivos de la computadora que tenía que depurar. Y la verdad también ha servido para descansar un poco como persona y también para replantear algunas cosas, digamos, mirando hacia adelante en la vida, ¿no? Porque esto Sí. te obliga a replantear ideas, a pensar, digamos, que uno tiene que disfrutar mejor la vida, porque uno no sabe lo que te espera, ¿no? Y esta es la mejor muestra de que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Pero mira, que esto de la teleeducación muy de moda ahorita, y, Sí. oye, es supremamente útil, ¿eh? Y además nos ha mantenido, mira, es curioso, pero nos ha unido más, yo creo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos hemos integrado y además nos ha tenido entretenidos, si la palabra, digamos, a los médicos, oftalmólogos, digamos, en un afán de hacer un poco de actividad académica, que a veces también con el trabajo no se puede, ¿no? Tú no tienes el tiempo, de repente las ganas, digamos, el ímpetu para llegar del trabajo y dedicarte a esto. Pero creo que Totalmente. ¿no? Ha sido un buen momento para meterle punche. Y lo más interesante que yo es lo que más rescato del fenómeno es que no pensé que iba a haber tantas personas y tanta gente dispuesta a, digamos, a participar de esta actividad virtual, ¿no? Yo pensé que, digamos, las personas no iban a estar tan dispuestas, pero es sorprendente el auditorio que tenemos cada vez que hacemos una de estas pláticas en cualquiera de las plataformas, ¿eh? No solamente en la nuestra, ¿no? Mm. No, si hay charlas que he estado yo viendo en algún momento y llegan a 1000 personas. Y decía, Sí, increíble, sorprendente, 1000 personas, 1000 personas. increíble. Además, este es el punto de partida de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me había enterado hace poco que creo que el Mundial de Oftalmología creo que lo van a hacer virtual, ¿cierto? Cierto. Entonces, pues estamos cambiando paradigmas, ¿no? Y eso, Río Refractiva es virtual, ¿no? así, Ahorita. no, no, Sí, no, por sí, eso te sí. digo, no, La charla de Marconi, todas son virtuales. Y, mira, y el walk va a ser virtual. el walk va a ser virtual, ¿no? Y eso, por eso te digo, hay una serie de paradigmas que se han cambiado y esto nos ha servido para replantear cosas. Pero igual uno necesita, de todas maneras, verse y conversar y hacer otro tipo de labor social, ¿no? O sea, Es indiscutible que, digamos, como nosotros somos seres que necesitamos hacer, hacer vida social, eso. Pero me refiero al hecho de que, digamos, ha habido que aprender, ha habido que aprender a sobrevivir a las circunstancias, ¿no?
Y creo que no lo hemos hecho tan mal, me refiero a nosotros en esta plataforma. Entiendo que para muchas personas debe ser un poco más complicado, ¿no? Nosotros somos una élite que se puede permitir no estar tan angustiada, digamos, ¿no? Pero hay otras personas que deben estar sumamente complicadas por razones laborales, por razones personales, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Así que, y todo hace pensar de que hasta ahora, todo hace pensar que la cuarentena se va a levantar y entonces, va a haber que tomar con pinzas esto porque muchos van a salir otra vez a las calles, va a volver a haber contacto y entonces, tenemos que enfrentar esto como un tema de mediano plazo, ¿no? No se acaba el próximo mes, probablemente sean muchos meses, si no es que es algo más, digamos, el tema de la protección, de evitar el contacto, del aislamiento social. Totalmente de Así acuerdo, cierto. Sí. es, Carlitos, así que todavía nos queda para largo. ¿Ya tienes tu programa de la próxima semana o no? Sí, ya lo tenemos, vamos a tener 2 invitados también de neurooftalmología, Ajá. tenemos 2 invitados de UBIA y tenemos al doctor Marcelo Sanz de Argentina y al doctor Manuel Illa, que está, bueno, me había dicho que iba a presentar una plática, estamos por confirmar, pero en realidad ya tenemos los seis invitados. Súper, Así es. súper, súper. Listo, Carlitos, son las 7 de la noche. Entonces podemos dar inicio a la plática. Perfecto. Saludo a todos los colegas que están en la plataforma virtual. Pues es un honor y un gusto y un placer presentar a mi amigo Carlos Wong. Él es médico oftalmólogo, retinólogo ya de alguna trayectoria aquí en Lima. Él se formó en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el pregrado y posteriormente hizo su posgrado en Colombia, en Foscal. Y posteriormente la subespecialidad en retina y vitrio en la institución Francisco Rodríguez Fundonal. Él actualmente elabora, digamos, realiza su actividad asistencial en una entidad particular, el Instituto Oftalmológico Wong, y tenemos la suerte que actualmente es el vicepresidente de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular, digamos. Así que, y seguramente me quedo corto con otros pergaminos. Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros y hoy día deleitarnos con tu charla. Así que te dejo la plática. Muchísimas gracias, Renzo, por tremenda presentación. No tengo el agrado de presentar hoy una charla que me gusta mucho, que es la endoftalmitis traumática. Y justamente vamos a empezar con esto. A ver, vamos a ponerle play. Muy bien, ante todo, pues agradecer a Oftalmoeducación, liderada por Renzo, a Lucho Izquierdo, a Tono Roca y a la Asociación Panamericana de Trauma Ocular. Quiero empezar con este video porque esto es algo que nos da miedo a todos, ¿no? Bueno, después de pequeña introducción, vamos a ir de lleno a la charla. La endoftalmitis traumática, como sabemos, es una de las complicaciones más graves del globo ocular. Después de la posquirúrgica, la traumática es la más frecuente. Y nos importa mucho porque esto nos puede llevar a complicaciones muy graves y de implicancia médico-legal.
por lo cual vamos a discutir de forma extensa el manejo antibiótico y quirúrgico. Para definir la endoftalmitis traumática, la definimos como una inflamación severa de los tejidos oculares, producto de la inoculación de un patógeno de forma directa, que en este caso es el trauma ocular. En la epidemiología tenemos que la incidencia de las endoftalmitis posquirúrgicas, posvitrectomía, posinyecciones son muy bajas, realmente se acercan al 0.05, 0.1%, pero las traumáticas tienen una epidemiología totalmente diferente. Tenemos estudios cada vez más modernos, más recientes, en los cuales se ve una reducción en la endoftalmitis postraumática. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio del 2012 en el cual nos muestra que las tasas de variación del porcentaje de endoftalmitis traumáticas en el estudio de Boll de 1979 era 16%, que era bastante alto, hasta los estudios de un oftalmólogo que hizo daño abierto en el globo ocular en el trauma de Afganistán. Y se vio que la incidencia de endoftalmitis era cero. Ahora, ¿por qué gran diferencia? Eso es lo que vamos a conversar de los factores de riesgo, pero realmente en esta parte lo que hizo la diferencia es que el cierre de heridas primario se hizo antes de las 12 horas y los materiales con los cuales se iba cerrando estas heridas abiertas eran diferentes. Entonces, dentro de los factores de riesgo, vamos a hablar que los cuerpos extraños intraoculares tienen un nivel de evidencia muy alto, aumentan el riesgo de infección y se asocian a un mal pronóstico visual. El tamaño de la herida y la gravedad de la herida también no se asocia a mal pronóstico visual. Los traumatismos por aguja, las heridas contaminadas o heridas en medio rural, que usualmente son trauma vegetal, el retraso en la reparación de la herida de más de 12 horas, por lo cual, o por las sugerencias, ahora se debe hacer en menos de 12 horas para reducir el riesgo de endoftalmitis. La ruptura del cristalino, que es otra de las causas de una inflamación severa intraocular, y el implante primario de lente intraocular. Sobre el cuerpo extraño intraocular vamos a hablar un poco al final para poder saber si realmente es un factor de riesgo importante o no. Pero entonces acá tenemos un estudio del 2017 en el cual Sol nos demuestra que los factores asociados a mejor agudeza visual final son el tratamiento inicial en un periodo menor de 12 horas, la vitrectomía pars plana hecha antes de las 24 horas, las laceraciones no tan grandes, o sea, las laceraciones menos de 10 milímetros, y aquellos pacientes que tenían una agudeza visual mejor que percepción de luz. Entre los gérmenes más frecuentes, como los de todas las endoftalmitis, tenemos a los estafilococos, principalmente los coagulasa negativos, a los estreptococos, pero a esto se les suma los bacilos que son muy agresivos y los hongos, que pueden generar un desastre dentro del ojo. Para el diagnóstico, pues la clínica es muy clara, es un ojo rojo, doloroso, con pérdida de visión, que nosotros en el examen clínico debemos evaluar si realmente es una endoftalmitis o es algo similar, buscar si es un antecedente de trauma y ver si es que podemos encontrar el cuerpo extraño. Entonces examinar los párpados, examinar la conjuntiva, examinar adecuadamente la esclera, ver si hay ruptura del cristalino, de la córnea, de la esclera, y ver si hay un punto de entrada para que haya un cuerpo intraocular. Los exámenes son muy importantes. Nosotros, por más que ya hagamos el diagnóstico clínico, tenemos que tener un documento médico-legal que soporte que estamos teniendo una endoftalmitis. Por lo cual, siempre debe hacerse fotografías. Si sospechamos de un cuerpo metálico, hacer una ecografía, una radiografía, una tomografía. La resonancia no se recomienda hacer si sospechamos un cuerpo metálico, pero sí si sospechamos un cuerpo vegetal o otro cuerpo inerte. Las pruebas electrofisiológicas son muy importantes si es que no vemos en lo absoluto, si pensamos que el paciente está en una percepción de luz dudosa, para saber si entramos. Sin embargo, pues Ferenc Kuhn, que es el padre del trauma actual, el padre del trauma moderno, trauma ocular, él nos recomienda siempre operar, aún así tengamos pacientes en NPL, porque esos NPLs muchas veces son
por condensaciones muy, muy densas o inflamaciones muy severas intraoculares. Entonces, es importante para el diagnóstico poder tener una muestra de humor acuoso, el TAP, o una muestra de vítreo si vamos a hacer una vitrectomía. La muestra por lo menos debe tener entre 0,2 y 0,4 mililitros de humor vítreo y 1 mililitro por lo menos de humor acuoso. Al evaluar, nosotros tenemos que evaluar la contaminación de la toma, si es que si se ha tomado en forma adecuada, si el paciente se le ha administrado antibióticos de algún tipo, sea oral, sea endovenoso, sea tópico, si la muestra es homogénea y nosotros le hemos tomado de la zona más afectada, sobre todo si hablamos del vítreo, si el transporte y la toma de la muestra ha sido la adecuada, sobre todo sabiendo que a veces de pronto operamos de noche y el laboratorio no está abierto y no tenemos cómo llevar esa muestra, pues por lo menos tener los materiales adecuados para poder mantener esa muestra y llevarla en un adecuado estado para que no se contamine. Poder hacer un GRAM, un JENSA, un KDH, un cultivo de acuerdo a lo que necesitamos o sospechemos clínicamente. Lo mejor es el PCR definitivamente para poder hacer un diagnóstico adecuado, porque con poca muestra podemos hacer un diagnóstico muy preciso. Los tiempos, pues, no nos dejemos engañar, porque realmente muchas veces por carga de trabajo te dicen, bueno, el examen directo te va a salir en un par de días, cuando realmente eso es muy rápido. El cultivo debe salir entre 24 y 48 horas los primeros resultados, y el antibiograma es el que demora un poco más, pero realmente en 3 o 4 días deberíamos tener un indicio acerca de cómo va nuestro tratamiento. Para el tratamiento, los antibióticos sistémicos e intravítreos son lo óptimo, a pesar de que el IBS demostró que el antibiótico sistémico no era el ideal, o no había un cambio en el manejo de la endoftalmitis, pero ya vamos a hablar un poco del IBS versus la vitrectomía actual para poder comparar esto. En el tratamiento de las endoftalmitis traumáticas, lo óptimo es hacer el cierre temprano de las heridas. Como les decía, factor de riesgo, más de 12 horas o heridas muy grandes. Y luego, tenerlo claro que en todos los casos de endoftalmitis traumática, debemos hacerle vitrectomía. El uso de antimicrobianos de forma sistémica, intravítrea o tópica para combatir gérmenes tipo bacterias, tipo hongos, sean aerobios, sean anaerobios, debemos hacerlo. Y esto se haga no la vitrectomía inmediata. Entonces, para terapia sistémica, pues manejamos vancomicina, que ya sabemos que ataca muy bien a los gram positivos, amikacina y ceftazidima, que atacan muy bien a los gram negativos. Como opciones, la ceftriaxona, clindamicina cuando tenemos anaerobios, y anfotericin y azoles cuando tenemos hongos. En la terapia oral, que se ha puesto muy actual, se toma moxifloxacino, que realmente viene de una sola presentación de 400 miligramos, se toma una al día, y tiene muy buena cobertura para gram positivos y negativos, y los azoles orales si es que realmente sospechamos un hongo. En intravítreos ya vamos a tocar el tema a un poco más de detalle, igual que los tópicos. En intravitreo, entonces, inicialmente el IBS sugiere vancomicina 1 miligramo con amikacina 0,4, pero se cambió la amikacina en el transcurso del tiempo, ya que la ceftazidima pudo reemplazarla mejor por una menor toxicidad y un mejor espectro antibiótico. Si sospechamos en aerobios, podemos preparar clindamicina. Si sospechamos en la clínica o ya tenemos exámenes positivos para hongos, anfotericin B o voriconazol intravítreos. Los corticoides intravítreos, en algunos casos hay médicos que ponen, hay médicos que no ponen. Esto no hay un consenso real, pero realmente si pones o no pones, los dos casos es bueno, pero siempre y cuando esté cubierto por antibióticos. Acá tenemos las guías del ESCARS, pero que vamos a desarmar porque realmente tenemos la guía de la Academia Americana, tenemos la guía del ESCARS, tenemos la guía de la India, pero aquí vamos a conversar un poco, o tener por lo menos grabado esto de la preparación de los antibióticos, porque es algo que todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Cómo se prepara el antibiótico? ¿Cómo se pone el intravítrea? Entonces, por lo menos tener en claro de los principales antibióticos que tenemos para combatir las endoftalmitis,
y ver cómo se preparan, ¿no? Tenemos la vancomicina, que viene en una presentación de 500 miligramos, se reconstituye con 10 mililitros de solución salina, se lleva 50 miligramos por mililitro, tomamos 1 mililitro de este, completamos con 4 y se toma 0,1. Una cosa similar se hace con la ceftazidima. La ceftazidima viene de 1000, ¿no? Se reconstituye igual con 10 mililitros, se toma 2,25 y se completa con 7,75. Con esto lo llevamos a 22,5 y de eso tomamos 0,1 mililitros. Entonces la dosis de vancomicina es 1 miligramo, la dosis de ceftazidima es entre 2 y 2,25 miligramos. La amicacina, que inicialmente se presentó para el IBS, la presentación viene de 500 en 2 mililitros. Entonces tomamos 1,6 mililitros, que ya viene de la ampolla diluida, lo complementamos con 8,4 mililitros, llevamos la solución a 40 miligramos por mililitro, y de ahí tomamos 0,1. Lo llevamos a 1 mililitro, y de eso tomamos 0,1. Para inyectar moxifloxacino. El moxifloxacino pues, se ha convertido en una alternativa para poder tratar también gram negativos, principalmente. Y el frasco gotero estéril viene de 5 miligramos por mililitro. Muchos de nosotros lo usamos en cirugías de catarata de rutina. Y tomamos directo 0,1 mililitros, que equivalen a 0,5 miligramos, y se inyecta dentro del vidrio. La clindamicina viene de 300 miligramos por mililitro, se toma 0,1 mililitros y se completa con 2,9. Se toma 0,1 mililitros y queda una concentración de 1 miligramo. En la clindamicina incluso se ha inyectado en toxoplasmosis oculares, y algunos usan más concentración, algunos mantienen esta concentración de 1 miligramo, que es la mínima para inyectar y tratar. Anfotericin B, principalmente para tratar hongos, viene de presentación de 50 miligramos, viene en polvo, se reconstituye con 10 mililitros de solución salina, se toma 0,1 mililitros. Lo que sí es importante es protegerla de la luz. Esta reacciona a la luz y después de eso no sirve. El voriconazol, puedes tenerlo en dos presentaciones, uno que la ponen endovenoso y lo puedes usar para preparar, y en algunos casos vienen algunos productos ya listos para inyección directa. Si no tenemos la inyección directa, lo preparamos, ese es un polvo que viene de 200 miligramos, se reconstituye con 10 mililitros, se lleva a 20 miligramos por mililitro, se toma 5 mililitros, se completa con 5 más, y lo que se inyecta es 0,1 miligramos. Sobre la dexametasona, la dexametasona viene en una presentación de 4 de 8, pero usamos la de 4, en la cual tomamos directo 0,1 mililitros e inyectamos. La triamcinolona viene de 40 y se toma directo 0,1 mililitros y lo que se inyecta es 4 miligramos. Entonces acá tienen una tabla base para, si quisieran hacer una preparación intravítrea, pues ya tienen esto grabado en las charlas de oftalmoeducación, entonces ya pueden tenerlo rápidamente a la mano. Hablando del IBS, ya saliendo un poco de la parte de tratamiento antibiótico, que ya sabemos que es necesario inyectar intravítreos, que el antibiótico endovenoso sí funciona. Sin embargo, el IBS fue un estudio hecho entre el 90 y el 94, que fue el estudio más grande de endoftalmitis, hecho con 420 ojos, que se vio para la necesidad de determinar la antibiótico terapia sistémica y la vitrectomía. Ahora, acordémonos que en los 90 la vitrectomía era mucho más precaria que lo que tenemos ahora. En el estudio Endophthalmitis Vitrectomy Study, la vitrectomía se hizo básicamente una core vitrectomy y principalmente una vitrectomía más anterior que posterior. Entonces, los resultados concluyeron que los antibióticos sistémicos no mejoran el resultado, que la vitrectomía posterior es indicada en ojos con percepción de luz, y no había un protocolo recomendado para los casos de endoftalmitis traumática. Entonces, a raíz de esto, nos hemos ido preguntando y revisando estudios, uno tras otro y uno tras otro, y cada vez la tendencia actual es no esperar hasta
hasta que el paciente esté en percepción de luz, porque realmente el daño puede ser muy severo ya cuando tengamos el paciente en percepción de luz. El precursor de esta tendencia es el doctor Ferenc Kuhn, que justamente les comenté hace un momento, es el padre de la traumatología ocular actual, y él es el que está moviendo la tendencia a hacer una vitrectomía completa temprana. ¿Por qué hacer vitrectomía? Porque aumenta la oxigenación de la retina, porque te provee una muestra muy grande para el análisis, reduce la carga de elementos inflamatorios en las paredes, reduce la incidencia y severidad de los problemas de la cascada inflamatoria, permite la evaluación de la retina en medios opacos y reduce el tiempo de la enfermedad. ¿Por qué hacer una vitrectomía temprana viene ahora? Pues como siempre nuestros maestros de medicina nos han dicho, la endoftalmitis es un absceso en el ojo y el absceso drenado es un absceso curado. Es el método ideal para prevenir complicaciones que se pueden generar propias de la inflamación de la retina y reduce el riesgo de que no podamos hacerla más adelante. Porque si nosotros tomamos la decisión de hacer una vitrectomía temprana, vamos a tener probablemente mejor visualización, vamos a tener menor fragilidad del tejido que ya no va a estar tan dañado por el proceso inflamatorio. Comparando la vitrectomía temprana actual contra los años del IBS, los cambios son en que la actual se puede hacer una vitrectomía más completa, a diferencia de la anterior, que era más central. La microincisión en la vitrectomía mejora la manipulación de los tejidos y además la tecnología mejora la tracción en las zonas que podrían estar más frágiles. Se puede hacer una mejor remoción de la hialoides posterior con tinciones, se puede visualizar mucho mejor la hialoides posterior cuando nosotros tratamos de despegarla, porque es algo importante. La hialoides posterior contiene muchos de los microbios que tiene la endoftalmitis, entonces lo que debemos hacer es una buena remoción de la hialoides posterior mientras se pueda. Los sistemas de campo amplio y de no contacto nos permiten ver mejor la retina y poder hacer un shaving de la base del vitrio con más comodidad y poder eliminar todo tipo de rastro inflamatorio. En los antibióticos o los antisépticos en infusión, se han ido postulando muchos en cirugía de catarata, en el ASCARS, en el ESCARS, mencionan mucho la cefuroxima, ponemos antibióticos post cirugía. Aquí se recomienda infusiones de vancomicina. La vancomicina la podemos diluir hasta una concentración de 0.5 miligramos por mililitro, diluyendo un gramo, o sea, una ampolla de vancomicina entera, sacando 1 mililitro de esta y poniéndola en nuestra botella de BSS. Ahora, los japoneses han ido un poco más allá de eso y están poniendo una solución de iodopovidona diluida en el frasco. Entonces van a ver que haciendo la vitrectomía está la botellita teñida de amarillo. Y esta concentración aparentemente ha dado muy buenos resultados, sin la toxicidad del yodo intraocular. Y para hacerlo, lo que nosotros tendríamos que hacer está en este gráfico. Sacamos 0.1 mililitros de la solución iodopovidona al 10%, complementamos hasta que sean 8, o sea, 0.8 mililitros de la ampollita, botamos hasta quedarnos con 0.1 y ese 0.1 mililitros lo inyectamos al BCS. Entonces, eso es lo que nos va a funcionar como un antiséptico sin los daños que puede llevar la iodopovidona intraocular a una mayor concentración. Dentro de las consideraciones anatómicas especiales en la vitrectomía traumática, tenemos que estar en todo tipo de vitrectomía, principalmente la endoftalmitis. Y la córnea, si está opaca, pues podemos desepitalizarla, podemos hacerlo con un endoscopio, podemos hacer una queratoprótesis temporal, podemos sacar la misma córnea y hacer una vitrectomía a cielo abierto, que claro, no todo el mundo pues tiene la habilidad de poderlo hacer porque es algo bastante complejo. Irrigar la cámara anterior de forma constante con un mantenedor de cámara o llenarla tempranamente de viscoelástico. El cristalino
por el lente intraocular, tratar de mantenerlo si es posible. Si vemos pues que la fuente de la infección está muy pegada a la bolsa, pues hay que sacar la bolsa y sacar el lente intraocular. O hacer una capsuloctomía muy amplia y lavarla con antibióticos. Hace poco, el doctor Natarajan, de la India, nos mostró un video bastante importante y bastante atrevido acerca de lo que es hacer una vitrectomía con una córnea totalmente opaca. Entonces son casos muy difíciles realmente de tratar cuando nosotros tenemos opacidades en la córnea, si es que no tenemos el corneólogo al lado o tenemos la experiencia suficiente de poder poner una queratoprótesis temporal o una misma córnea, sacarla y ponerla. ¿Cuándo usamos nosotros aceite de silicón en un trauma severo como una endoftalmitis? Lo dejamos para los casos realmente más difíciles. Si vemos que hay desprendimiento de retina, hay que ponerle aceite de silicona en la gran mayoría de las veces. Las ventajas de esto es que las bacterias no se multiplican en el silicón, previene un desprendimiento en la zona de la ruptura o donde hay isquemia y tracción, generalmente se da cuando las endoftalmitis ya han hecho muy frágil el tejido y pueden romperlo de forma espontánea. Mantiene la cavidad vítrea transparente para poderle hacer un seguimiento adecuado, siendo que pues como toda cosa que da cierta ventaja, tiene la desventaja que necesita retirarse de una segunda cirugía. Sobre los cuerpos extraños intraoculares, los cuerpos extraños intraoculares representan el 18% de los traumas del segmento posterior, y entre el 8 y el 13% de los pacientes que tienen cuerpo extraño intraocular hacen endoftalmitis. Generalmente cuerpos extraños metálicos, los vegetales tienen muy alto riesgo de ser una endoftalmitis fúngica, y si se encuentra el bacillus, vamos a tener una endoftalmitis generalmente muy agresiva y muy tórpida de tratamiento. En algunos casos, cuando hay desprendimiento de retina, membranas fibrovasculares o vítreo muy organizados, o sea, cuando ya se ha formado tabiques dentro del vítreo, muchas veces tratar de buscar el cuerpo intraocular no lo encontramos. Y a veces lo encontramos de forma tardía cuando ya está haciendo otro tipo de daño en la retina. Aquí tenemos otro video que gentilmente el doctor Sergio Jaramillo nos alcanzó desde Manizales, en el cual este es un paciente de 34 años que tuvo un trauma mientras cortaba el césped. Esto es muy común en Colombia. Esto se llama la guadañadora, que es el instrumento con el que cortan los jardineros el césped, que hace que vuelen pequeños trocitos de piedras, de tierra, de fragmentos vegetales, y es una de las causas de cuerpos intraoculares más comunes. Este penetró a través de la esclera, hizo una catarata traumática y una endoftalmitis. En este caso se ve suturando la herida primaria. Este paciente fue suturado de forma primaria en el sitio de origen, pero llegó a la semana con esto. Entonces se ve en este caso ya la catarata traumática y el vítreo lleno de material purulento, con el cuerpo extraño que está hacia la zona nasal. En este caso se retira todo el vítreo, se retira todo lo que se puede de vítreo, porque sabemos que una vitrectomía nunca llega a ser totalmente completa.
se retira el cuerpo extraño intraocular, además de la catarata completa, le deja al paciente áfaco y trata de hacer la pintura de iris para poder hacer en una segunda intención la colocación de un lente intraocular. Entonces, sobre el tiempo de extracción del cuerpo extraño, como les decía, el tiempo de extracción del cuerpo extraño es dependiendo del tipo de cuerpo extraño. Los estudios, o el estudio que les presenté desde un inicio en el 2012, que nos muestra estudios más antiguos en los cuales había más riesgo de endoftalmitis, es porque el último estudio en el cual se muestra con cero de endoftalmitis es porque los cuerpos normalmente eran metálicos, había una demora en la extracción del cuerpo extraño hasta que le hagan la vitrectomía, que el tiempo desde que se hace el trauma hasta que le hacen la vitrectomía y le quitan el cuerpo extraño, era casi de 3 semanas. Pero lo que hizo que realmente pudiera aguantar ese ojo es que hubo un cierre primario temprano. Hubo antibióticos sistémicos y, evidentemente, antibióticos intravítreos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si tenemos la sospecha clínica de un trauma, de una endoftalmitis traumática? ¿Correcto? Entonces, si tenemos la sospecha clínica de una endoftalmitis traumática, lo que debemos hacer es iniciar con antibióticos empíricos, hacer la muestra antes de iniciar con los antibióticos empíricos, ya sea haciendo la muestra con una muestra de cámara anterior o de vítreo, y darle tratamiento sistémico, como les decía, si quieren con fluoroquinolonas orales, y después de eso inyectar. Una vez que inyectemos antibióticos intravítreos, hay que definir dentro de las primeras 24 horas el comportamiento de esa endoftalmitis para poder hacer una vitrectomía temprana. Esto es todo lo que les traía por el día de hoy. Quiero aprovechar también en invitarlos, que ojalá se pueda hacer más adelante, porque realmente no sabemos cómo están las cosas en la actualidad, y se puede hacer el segundo Congreso Latinoamericano de Trauma Ocular, como el primero que se hizo en Chile el año pasado, pero esta vez en Lima, en febrero del 2021, si es que Dios lo permite cuando salgamos de la cuarentena. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Espectacular la plática. Además, yo creo que para muchos ha estado entretenido, ¿no? Como decir, con una plática de viernes, con un poco de música. Un poco de música y un vinito, yo creo. Faltó, la verdad que me faltó el vinito. Voy a comenzar la ronda de preguntas haciéndote algunas preguntas que nos gustaría aterrizar, digamos, de lo que se hacía tradicionalmente y si todavía se hace. Está claro que cuando hay un trauma ocular, siempre el principio está encerrar el ojo, ¿cierto? Entonces, Correcto. la siguiente pregunta que venía... La siguiente pregunta que viene es, cuando tú tienes trauma ocular, primero, ¿sigues utilizando la terminología de trauma ocular que se utilizaba, que utilizaba el BET, Carlos? Sí, claro, el BET todavía se sigue usando. Ajá. ¿Sí? Y definitivamente cuando hablamos de trauma ocular, en este caso para hacer una endoftalmitis, tiene que ser o un penetrante o un perforante, ¿no? Claro, claro. Y la siguiente pregunta general de trauma ocular es, cuando tú tienes un trauma ocular, hablaste mucho de antibióticos, ¿sueles tú en tu práctica considerar, así no tengas signos clínicos evidentes de endoftalmitis, colocar antibióticos intravítreos profilácticos? Pues realmente, ante la duda, porque realmente sabes que esto, si se te pasa 24 horas, puedes llegar con un cuadro desastroso,
Ujú. Definitivamente, si tienes una sospecha clínica y tienes que hacer un muy buen examen del vítreo y de la retina, sí pongo antibióticos. Si colocas, Pues, o sea, yo puedo ya hay, dejar que se te pase esto. Pero antes de eso, si voy a poner antibióticos intravítreos, tengo que tomar una muestra. Porque correcto, si no, claro. no lo vas a tener claro nunca. No sabes si es una prueba terapéutica o realmente cuando se te ocurra ya tomar la muestra después de la inyección vas a encontrar el vitrio estéril. Claro que sí. Tú todavía sigues, nos quedó bastante claro que, digamos, sigues la corriente de Ferenc Kuhn, digamos, en el sentido de operar de manera temprana, hacer una vitrectomía lo más amplia posible, utilizar antibióticos por todos los sistemas, o por todas las vías, perdón. Entonces viene la primera pregunta del auditorio, que nos dice acerca de este, ¿cuál es el valor que tú le das en tu práctica de trauma ocular al uso de antibióticos endovenosos? Sé que Ferenc Kuhn, él propone que, si bien es cierto, el endoftalmitis vitrectomy study no demostró, digamos, entendiendo que son escenarios diferentes, él propone que no, que ante la eventualidad y el impacto que podría tener una endoftalmitis traumática, quedarse solamente con la idea de intentar mitigar una potencial endoftalmitis con antibióticos intravítricos podría significar quedarnos cortos. Entonces él propone, miren, vamos a dar endovenoso y tópico y por ahí subtetoniano. Entonces, ¿qué es lo que tú sueles hacer en tu práctica de lo que él propone? Pues realmente yo le pongo todo. O Tú le sea, pones todo. tal y como me lo acabas de plantear, exactamente es como lo hago. Le pongo antibióticos orales, si es que puede tolerar la vía oral tranquilo. Si le estoy poniendo intravítreos con el resto de lo que tengo, le hago antibióticos fortificados tópicos, ¿sí? ¿Ok? Claro. Si requiere pues una hospitalización porque ya no es una endoftalmitis, sino una panoftalmitis, está haciendo algún otro tipo de compromiso, pues hay que hospitalizarlo, ¿no? Y ponerle endovenoso. Ujú. Pero realmente, sí, trato de cubrirme por todos los flancos. Trata de cubrirte por todos los flancos. Y te pregunto, aprovechando lo que mencionaba, ¿tú crees que los escenarios de endoftalmitis posquirúrgica y especialmente posquirúrgica de catarata, digamos, podríamos hacer un paralelo con lo que es endoftalmitis traumática, o son escenarios que tú consideras que son completamente diferentes y por esa razón es que no puedes, digamos, extrapolar los conceptos del endoftalmitis vitrectomy study al, a los conceptos, digamos, por ejemplo, del CIVI, de una vitrectomía completa y temprana, digamos, que se propone, digamos, en esta corriente de tratamiento? No, definitivamente yo creo que los conceptos son muy similares. ¿Ok? Aquí lo que cambia de pronto es el manejo inicial, si es que hay opacidad en la córnea, si es que hay algún otro tipo de consecuencia producto del trauma, ¿correcto? Uh -huh. Si la vitrectomía va a ser algo muy similar, sino que con la diferencia de que te podrías encontrar con un cuerpo extraño intraocular, Claro. que el manejo es diferente y cuando tienes un cuerpo extraño intraocular, pues tienes que abrir una herida para sacarlo, tienes que suturarla, tienes que hacer que ver bien tu retina, a ver si no está desprendida, ¿no? Definitivamente son cosas muy puntuales que se manejan pues con aceite de silicona. Si yo tuviera una endoftalmitis postoperatoria, como muchos lo hemos tenido en algún momento, yo normalmente no le dejo aceite de silicona, lo dejo con solución salina y con antibióticos dentro de la cavidad vítrea, pero no les pongo aceite de silicona, a menos que sea algo relacionado a un desprendimiento o una ruptura. Claro que sí. Te pongo con el doctor Guillermo Barriga, que, digamos, quiere, quiere realizar una pregunta. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto Buenas tenerte en noches, esta Renzo. noche. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bonita tu charla, la música sobre todo. Oye, Carlos, hay un punto que siempre es debatible en estos temas,
Yo recuerdo hace mucho tiempo en un congreso peruano que fue invitado el doctor Alberto Castro de Colombia, y bueno, creo que también estaba nuestro amigo Hugo Campo ahí. Se discutió un tema que es interesante de tratar en el sentido de lo logístico, de lo oportuno de la situación. Ellos dicen, la escuela de ellos es muy enfática. Llega un trauma ocular el sábado en la noche, y el sábado un poquito más tarde se le está operando. O sea, ellos no entran en que le tapo el ojito, le pongo un poco de antibiótico, esperamos hasta el lunes. Cosa que sí hacen muchos americanos. Yo recuerdo también una discusión, creo que no era sobre trauma ocular, pero sí sobre otro tema quirúrgico de retina, que se discutió en el foro del Panamericano de retina y vitrio que tenemos en la web, por correo electrónico. Y ahí me di cuenta que para muchos, algunos temas quirúrgicos de retina, se pueden diferir, pues llega un sábado en la noche, se le prepara bien, se le hace todo lo que sea necesario, se le corre su prequirúrgico, y el lunes con todo el equipo bien preparado, entonces se le opera, ¿no? En el hospital donde yo trabajo, que ahora ya estamos trabajando con Renzo Céspedes en el tema de cirugías, no podríamos hacer eso. Sería virtualmente imposible que yo pueda pedirle al centro quirúrgico que me tenga lista una sala el día sábado en la noche para intervenir a un paciente que ha venido por un trauma ocular severo, como estos que has presentado. Entonces, el debate está ahí siempre, ¿no? O sea, unos dicen que sí se puede esperar, otros dicen que no, que hay que hacerlo de inmediato. Personalmente, cuando yo escuché los argumentos del doctor Castro, del doctor Ocampo, de Hugo, a mí sí me parecía que debía intervenirse de inmediato por las mismas razones que tú has puesto en uno de tus slides, ¿no? Remover lo más pronto posible todo lo que está causando toxicidad es el meollo del asunto, digamos, es el objetivo. Pero vamos, a lo práctico, a lo que tú podrías hacer en tu clínica o lo que nosotros podríamos hacer en el hospital, ¿es posible hacer eso? ¿Tener un equipo permanente listo para, como los Boy Scouts, para resolver el problema apenas llegue? ¿Tú crees que es posible? Sí, definitivamente es posible, todo depende de qué tipo de personal tenga, ¿no? O sea, finalmente, nosotros por lo menos lo tenemos, lo hemos hecho, y si realmente, por ejemplo, por alguna situación yo no pudiera hacer la vitrectomía en ese momento o hacer algo en ese momento, inyecto, previa toma de muestra, inyecto y lo acomodo al paciente para hacérselo al día siguiente. Pero normalmente sí, no dejo que pasen más de 24 horas para hacer una vitrectomía. Oye, Carlos, y aprovechando la pregunta de Guillermo, que ha sido extraordinariamente interesante, porque hay corrientes, digamos, desdoblando la pregunta, que dicen, mira, en realidad lo que hay que hacer es, en ese mismo momento, si se puede entrar y cerrar el ojo, ¿no? Y la vitrectomía la diferimos para cuando el ojo esté en un mejor escenario. Y hay otros que dicen, no, mira, vamos a entrar, vamos a cerrar el ojo y ahí mismo vamos a hacer la vitrectomía. Vamos a imaginar que no estás un sábado y estás un miércoles. Digamos, ¿tú haces vitrectomía temprana o primero le das prioridad al cierre del globo ocular y posteriormente difieres la vitrectomía? No, yo hago todo de una vez. Definitivamente yo creo que mientras menos exposiciones quirúrgicas tenga el paciente, menos daño inflamatorio, menos probabilidades de que el tejido no esté en buenas condiciones. El hecho de que no, se enfríe también significa que también te va a llevar a más problemas dentro del ojo que en la superficie del ojo. Ramiro Rojas nos pregunta, en estos casos de trauma ocular tan severo, ¿cuál es tu experiencia de oftalmía simpática? ¿No? Tradicionalmente nos enseñaron que cuando había un trauma ocular severo, yo recuerdo que incluso había una corriente en el hino que nos decía, mira, si el iris está expuesto hasta más de 6 horas, es mejor resecarlo. Hay otras corrientes que dicen, no, 24 horas, y otros que dicen, mira, la probabilidad es tan baja que devuélvelo a su sitio y trata de reparar la anatomía lo más que puedas. ¿Cuál es tu experiencia con oftalmía simpática? ¿Cuál es tu experiencia en el tema del manejo de los tejidos expuestos?
Sobre tejidos expuestos, justamente en las charlas de la Asociación Panamericana, hemos estado hablando hace poco con Pepe Dalma y con Wendy Reyes sobre Ujú, reconstrucción de iris y manejo del tejido expuesto. Y ujú. realmente nosotros, y es un consenso realmente, tratamos de mantener el iris, que es el que ocasiona finalmente todo este tipo de inmunidad contra el ojo. Y lo tratamos de conservar hasta lo que se puede, ¿no? Siempre quitándole los epitelios pues, que se forman encima después de esperar un tiempo, siempre tratando de evitar todas las tracciones que pueden generar que esto libere pigmento, que libere proteínas, que generan finalmente los procesos de rechazo. Y la tasa de una oftalmía simpática es muy baja. Yo realmente solo he visto un caso en mi vida Ujú. y no tengo mucha experiencia con la oftalmía simpática por el hecho de que no tengo mayores casos, ¿no? Interesante. Tengo una pregunta de Elber. Lo vamos a... Elber, no sé si es Elber Dueñas. Sí, ¿me escucha Renzo? Elber, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por participar. ¿Qué tal, Renzo? Bueno, como siempre agradeciéndote tu entusiasmo y felicitar a Carlitos por su charla muy didáctica. Súper. Era solo para más o menos responder lo que Guillermo preguntó, porque bueno, yo, como tú sabes, hice mi fellow en Cali Colombia, Cali. y bueno, efectivamente lo que dice Guillermo es cierto. Yo creo que más es el tema de la organización que tiene la clínica para Claro. poder solucionar estos temas de manera rápida, ¿no? Incluso nosotros, de alguna manera, a pesar que yo trabajo en el INO y hay ese tipo de casos y todo eso, es muy difícil, como bien manifestó Guillermo, eh, programar un cirujano, por ejemplo, en la noche para que pueda realizar una cirugía en ese momento. Primero porque para todo ello necesitaríamos, por ejemplo, una enfermera instrumentadora, una enfermera circulante, que muchas veces, y que esté preparada para manejar el equipo, ¿no? Para poder hacer una vitrectomía. Entonces, a pesar que, digamos, en el instituto tenemos todo lo necesario para poder hacer, digamos, y meter un paciente rápidamente, no lo podemos hacer. Entonces, lo que se hace cuando llega un paciente con un trauma ocular, obviamente es el cierre primario, y cuando vemos que hay signos de endoftalmitis, lo que hacemos es colocar, o el médico asistente que está de guardia, porque tú también has hecho tu residencia en el INO y sabes cómo es eso, le colocan una inyección intravítrea y lo dejan para el día siguiente para ver cómo ha evolucionado. Si evoluciona bien, no necesitamos, digamos, hacer una vitrectomía, pero si vemos que la evolución es tórpida, lo subimos inmediatamente a sala para hacerle una vitrectomía. Pero yo creo que pasa más por el tema de la programación y todo lo que se refiere digamos, al sistema de organización y todo, porque no hay que olvidar que la oftalmológica de Cali es una clínica privada. Entonces, lógicamente, allí el sistema digamos, de organización es diferente, ¿no? A lo que tenemos acá en nuestro país. Eso es lo que quería comentarte, Renzo. Completamente de acuerdo, Elber. Completamente de acuerdo. Mucho tiene que hacer, digamos, la organización de la institución en la que te encuentras para ver cómo vas a enfrentar el caso. Y aprovechando, digamos, Carlitos, te voy a hacer algunas preguntas que le vamos a llamar como un rapid fire test, que es para contestar varias preguntas del público, de la audiencia virtual del auditorio, respecto directamente a lo que es vitrectomía o respectivamente a la parte quirúrgica. Correcto. La primera pregunta que te haría es, ¿qué calibre utilizas cuando vas a enfrentar una endoftalmitis traumática? Sin problemas puedes usar un 23-25.
sin problemas, ¿no? Sin problemas. Luego, pues, si tienes que sacar un cuerpo extraño, amplías una de las incisiones. Ujú, pero no te hace Realmente problema el calibre pequeño, digamos. no es indiferente. Ya con en la actualidad, con los sistemas de vitrectomía que tenemos, realmente no importa el tipo de calibre. Claro que sí. Lo otro que te quería preguntar es, hay una pregunta que dicen, ¿y cuando tienes el trauma ocular abierto, sueles poner banda profiláctica? Pues todo depende. Si hay desprendimiento de retina o tracción, ponemos una banda. Pero si es una endoftalmitis traumática y la retina está intacta, no. No. Realmente. No importa si el trauma esté, digamos, en zona 3, digamos, haya comprometido o haya penetrado cavidad vítrea, digamos. No es algo que a ti te quite el sueño, digamos, compensarlo con una banda. No, realmente solo siempre y cuando, si ya estás haciendo vitrectomía, estás liberando todas las tracciones en Claro, teoría, ¿correcto? claro que sí. Y si haces una buena vitrectomía de la base vítrea, en ese caso no deberías, a menos que, como te decía, tengas un desprendimiento de retina, que ya tiene otras implicancias, y sí es mejor poner una banda. Las muestras que tú tomas, y es una pregunta bastante interesante que nos hace porque a veces se toma solamente muestra de la cámara anterior, otros dicen, no, mira, lo más relevante para la sensibilidad de la muestra del examen de laboratorio es tomar muestra de cámara posterior, y otros dicen, mira, hay que tomar de los dos, hay que tomar de la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Cuál es tu manejo? Igual, entras primero, como tratamos de entrar vitrectomías tempranas, haces un tap con una agujita en la cámara anterior, ¿Mm? y donde vas a meter el trocar, inmediatamente metes el vitrector sobre la zona de la infusión, haces un poquito de vitrectomía, aspiras 0,1, 0,2 y listo. Yo tengo una pregunta que me ha tocado enfrentar a mí, digamos, como cirujano varias veces, porque como buen cirujano obsesivo compulsivo, trato de dejar la cavidad vítrea lo más limpia posible. Y en ese esfuerzo, muchas veces me he equivocado. Y me he equivocado porque he tratado, como tú bien mencionabas, y como así lo propone la corriente de Ferenc-Kuhn, hay que tratar en la medida de lo posible de despegar la hialoides. Pero a veces está tan intoxicado el ojo que la retina es muy friable y me ha pasado, digamos, que he generado, digamos, una rotura iatrogénica de retina. ¿Cuál es tu... Yo les hubiese dicho, mira, eso es lo que pasa. Dame un segundo. ¿Cuál es tu manejo, Carlitos? ¿Cómo lo manejas tú en vitrectomía? Mira, la hialoides hay que sacarla si se puede, ¿no? En todos los Ajá, casos hay que tratar de sacarla definitivamente, y por la misma inflamación usualmente es fácil de sacar. de Entonces acuerdo. no tengamos el miedo de tratar de sacarla, porque realmente en la gran mayoría de los casos es fácil. Si nosotros vemos que está muy difícil, dejémoslo y esterilicemos el ojo con antibióticos. Entonces lo que hacemos es dejar la hialoides posterior, porque sabemos que se puede generar una ruptura y va a complicar más el proceso. Entonces dejamos parte de la hialoides, lo que se saca, lo que se pueda sacar, y eso sí, después de eso se hace un seguimiento con oftalmoscopias indirectas posteriores e inyectar antibióticos, ¿no? Sí, se le asas, ¿no? Hola, tío. Nos está hablando para... Ay, Carlitos, vamos a interrumpir las preguntas porque hay una mano levantada, pero no conozco el nombre del colega, es un celular Galaxy. Buenas noches. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿me escuchas? Alberto Manrique de Trujillo. Doctor Manrique, qué gusto de escucharlo, por favor. Bueno, he seguido todas las charlas y realmente han sido muy interesantes, te felicito por eso. Es un paso adelante. Eh, Carlitos Wong, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Manrique? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlitos, hay una cosa que ha quedado flotando y que creo yo que merece comentar. Efectivamente, nosotros tenemos a veces problemas con la anestesia general. Y por eso yo presenté una vez en la Sociedad Peruana de Oftalmología una charla que se llamó trauma ocular con anestesia local.
Y debo decir de que yo hago casi todos los traumas con anestesia local. Por supuesto que puede haber controversia, pero me gustaría saber tu opinión. Gracias. Correcto. Gracias, Yo también doctor. hago todos los traumas con anestesia local, pero una anestesia local asistida, como la cirugía de catarata. Tengo un anestesiólogo que les da sedación, a menos que sea un niño o alguien que no colabore, ¿no? Pero todos igual, yo los hago no con anestesia general, los hago todos con anestesia local con sedación. Y entiendo, Carlos, para aprovechar la pregunta, que haces con retrovulvar. No, Si no, no, trato de no ponerle retrovulvar porque eso me sube la presión intraocular. Entonces, muchas veces uno necesita que el ojo esté un poco quieto, sobre todo si hay traumas abiertos de segmento anterior, ¿no? Traumas ajá, corneales, traumas esclerales que a veces se incrementa demasiado la presión y después tienes problemas porque se prolapsan los claro, tejidos. claro, pues está el ojo abierto, claro. Sí, no, lo que hago es, les digo al anestesiólogo que le ponga un poquito más de sedación. Él está manejando desmedetomidina para casos de pacientes que requieran un poco más de manipulación de esclera. Ujú. Y los cócteles que ellos usan, ¿no? Que son midazolam, que son propofol, para relajarlos un poco más, pero no son anestesia general. Hay dos preguntas del auditorio virtual respecto al uso de iodopovidona. Uno, ¿cómo la diluyes? ¿O con qué sueles diluirla? Y segundo, tu experiencia en el uso de inyección intravítrea o de repente de colocarla en la botella, no sé, ¿cómo es tu manejo? Si es que lo usas ante todo, ¿no? Sí, o sea, nosotros usamos definitivamente antibióticos. Yo venía usando vancomicina y esto de la iopoviona es relativamente nuevo, ¿no? Lo he usado en un par de casos y lo he diluido, como dicen los japoneses, ¿no? Sacas 0.1 de la iodopovidona al 10%, ¿correcto? Sacas 0.1 y lo completas con 0.7. Entonces, con eso tienes 0.8 mililitros. De esos 0.8 mililitros, 0.7 botas de BSS. sí, 0.7 de BSS. BCS. Ah, ok. Y luego botas 0.7 y te quedas con 0.1 nuevamente. Ok. Esta dilución es 1.25%. Y eso es lo que inyectas a tu botella de medio litro de BCS. ¿Sí? Entonces, en la vancomicina lo que hay que hacer es, si quieres usar vancomicina o si quieres, algunos usan cefuroxima como la cirugía de catarata, lo diluyes de la misma forma, ¿no? Para que te quede, en este caso, de cefuroxima usualmente, o mejor dicho, de vancomicina, en este caso, porque son vitrectomías y tenemos la vancomicina a la mano porque vamos a inyectar intravítreos, diluimos en vez de hacer fortificado, lo diluyes 1 mililitro de vancomicina, mejor dicho, reconstituye la vancomicina, los 500 con 10 mililitros, eso le sacas 1 mililitro y lo inyectas al BCS. Ah, mira. Y tu enfoque antibiótico, digamos, digamos, entendiendo que la flora bacteriana que puede producir una endoftalmitis traumática podría ser diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a endoftalmitis por catarata, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo recuerdo al maestro, era McPherson, cuando nos daba las clases y siempre le hacía mucho hincapié al Bacillus cereus. Primero, la flora bacteriana sigue siendo la misma, o sea, sigue siendo Bacillus cereus uno de los que está a la cabeza, y lo segundo es tu manejo antibiótico, es el que has propuesto de ceftabanco, digamos. Sí, realmente el manejo de las endoftalmitis por tratamiento empírico debe ser ese, ¿no? Una cobertura de gran positivos, una cobertura de gran negativos, por ser lo más común finalmente. Sino que pues las endoftalmitis por bacillus son muy agresivas. O sea, son aún así inyectes, al día siguiente va a estar peor ese ojo. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es entrar a vitrectomizar. Y en la vitrectomía lo que puedes hacer es inyectarle clindamicina al final. Pero realmente el manejo es el mismo. Como nosotros tratamos de entrar a vitrectomía... ¿Tienes algún Como tratamos de entrar a vitrectomía... ¿Tienes algún considerando? No, Sí, disculpa, te interrumpí. Te Sí, pregunto, ¿tienes algún considerando en el uso de antibióticos cuando ya vitrectomizaste el ojo? O sea, cambia un poco si el ojo ya está vitrectomizado en el manejo de la inyección intravítrea, digamos, en cuanto a
a frecuencia o a dosis? No, realmente son pocos los casos que uno necesita inyectar a posteriori. Realmente no, no es muy frecuente, ¿no? A menos que sea a veces un hongo que el manejo es muy tórpido, ¿no? Y normalmente esto pasa cuando ya ha pasado un tiempo y no has podido hacer la vitrectomía temprana. Y es por eso que muchas veces la toxicidad que te genera un cuerpo extraño vegetal, sobre todo que tiene hongos, eso es lo que te genera mucho proceso inflamatorio. Al generarte tanto proceso inflamatorio, vas a tener que inyectarlo y vas a tener que hacerle vitrectomía y seguirlo inyectando porque ya hay retina que se necrosó, hay retina que se infectó y eso de la vitrectomía sola no va a salir, ¿no? Claro que sí. Y hay una pregunta también que nos hacen respecto del tema del uso de tratamiento sistémico, pero en una población especial, que es la población pediátrica. ¿Tú tienes algún considerando a la hora del manejo de los antibióticos para este grupo, digamos, a ese subgrupo de pacientes? Pues la verdad yo no tengo experiencia con niños, yo no manejo niños prácticamente, a menos que sea estrictamente necesario. Pero no, la verdad es que no, en la práctica clínica de los últimos 10 años no me ha tocado un solo niño con esto. Correcto. ¿Y cuántos días, a cuánto tiempo sueles, en promedio, crees tú que uno debe estar completamente alerta ante la eventualidad de una endoftalmitis traumática? De inmediato. Es que Y normalmente... el largo plazo, o sea, ¿cuánto tiempo esperas? ¿En 3 días, 5 días, una semana, 2 semanas, después de haber cerrado el ojo? Ajá, después del trauma, sí. Después de haber cerrado o sea, lo que pasa es que, claro, muchas veces esto tiene un manejo primario y un manejo por retinólogo. Entonces, estas son usualmente las etapas de lo que uno pasa cuando uno tiene un trauma. El trauma normalmente, si te llega de forma primaria, pues uno hace todo, ¿correcto? Pero si tú no tienes un retinólogo a la mano, lo que debes hacer es el cierre primario y usualmente en la primera semana se está viendo si llega con un problema o no. O sea, ¿cuándo puede llegar con un problema? Pues como toda endoftalmitis, 3, 4, 5 días que se cultiva el germen y se reproduce dentro del ojo. Pero normalmente, después de haber hecho el cierre primario de una laceración penetrante o perforante, el paciente se va a dar cuenta de ciertos síntomas muy claros de endoftalmitis. El ojo rojo, el dolor ocular, la pérdida de visión, que no se dieron en un principio. Entonces, esos son los signos que uno tiene que estar alerta los 2, 3 primeros días para poder reaccionar rápido. Cierto. Y una pregunta en cuanto al tratamiento. Decías tú que usabas, te apoyabas mucho en el anestesiólogo para el tema de la anestesia. Nos pregunta Eddie Barrera si la opción de subconjuntival o subtendoniana, ¿tú tiene para ti en tu práctica, digamos, algún plus? Yo prefiero no extender, no abrir más cavidad para que se pueda acumular algo a lo cual no podamos llegar, ¿no? De pronto extendemos debajo de la cápsula de Tenon que se meta más germen y después no llegue. Entonces es preferible no abrir más cavidad y manejarlo de esa manera, ¿no? ¿Esteroides intravitreos después de cerrar el ojo, después de la vitrectomía por endoftalmitis? Ahí puedes ponerle subconjuntival si quieres, intravítreo, eso sí se puede poner, eso no, como te digo, hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, yo personalmente no lo hago, ¿no? Le pongo una dosis subconjuntival, sí, pero no intravítreo. Entiendo de Dexa. Dexa. Dexametasona. Dexa. Sí. Renzo. Uy, Elber, perdón. Dime, Sí. por favor. Discúlpame. Sí, No, solo quería hacer un comentario respecto al tipo de anestesia que hicieron la pregunta, ¿no? Mira, eso depende mucho digamos, de la severidad del trauma. Yo generalmente, por ejemplo, uso anestesia retrovulvar para poder manejar estos pacientes, pero también depende mucho si tenemos un trauma ocular abierto. Habría que ver la extensión de la herida y a qué nivel, digamos, o cuál es la ruta que sigue esa herida.
Claro. Porque si la herida es de un tamaño muy grande y vamos a usar anestesia retrovulvar o perivulvar, lo que vamos a hacer es meter la anestesia dentro del ojo. Correcto. Entonces, en esos casos, lo que yo sí uso es anestesia general. Y con respecto a los niños, nosotros no esperamos. O sea, si vemos un niño, una criatura que ha tenido un trauma, ha tenido un cierre primario, inmediatamente nosotros usamos anestesia general y operamos esa criatura con lo que ya Carlitos ha explicado respecto a los antibióticos. Ese es el comentario que quería hacer. Y completamente de acuerdo con Elber en el tema de que hay que individualizar cada caso, ¿no? Cada caso de trauma es único y singular, y pues el tamaño, la extensión del trauma, la condición del ojo, seguramente, digamos, nos da varias rutas de tratamiento. Y Carlos, una pregunta que a mí me ha pasado en el endoftalmitis traumática cuando ha llegado a mis manos y he tenido el infortunio de que la córnea está muy, muy opaca. ¿Cómo manejas el tema del botón corneal? Yo en mi condición de retinólogo, y esa pregunta la hice se la hice hace algún tiempo atrás, creo, a Magali, buen día, le decía que es un problema porque a veces no tienes la suerte, digamos, en mi caso, de tener, digamos, alguien al lado, entonces coloco la queratoprótesis temporal, pero luego viene el problema de si voy a devolver la córnea, el mismo botón, si le voy a poner un parche tectónico, ¿cómo haces el manejo tú como retinólogo del botón corneal cuando la córnea no ayuda para la visualización? Definitivamente hago lo mismo que estás planteando. Hago la remoción del botón corneal, le pongo su queratoprótesis temporal, se hace la vitrectomía, y finalmente se vuelve a poner ese botón opaco y se cierra. Ese botón. Porque la idea es esterilizar el ojo. Correcto. Ya después el manejo refractivo es totalmente diferente, ¿no? Ya es buscarle una buena córnea como para poder hacerlo. Porque realmente estamos hablando de una endoftalmitis, y una endoftalmitis es un proceso inflamatorio de lo más severo que tenemos, y lo más probable es que ese botón se rechace. Listo, Carlos. Bueno, como siempre, quedan muchísimas preguntas en el tintero. 1 hora contigo nos queda sumamente corto, pero agradezco una vez más tu disposición por haberte además comunicado conmigo y haberte ofrecido, digamos, de una manera tan gentil a compartirnos un poco tu experiencia en trauma ocular. Es una cosa que además nos toca ver a todos, no solamente en retina, sino, digamos, en todas las especialidades de la oftalmología, y siempre escuchar, digamos, los consejos de alguien que está más metido en el tema es sumamente educativo. Carlos, como siempre, un fuerte abrazo, a cuidarse, ¿no? Muchas gracias, Renzo, a ti por la invitación y estas excelentes charlas que nos mantienen a todos entretenidos en esta cuarentena. Claro que sí. Carlitos, que te vaya muy bien. Gracias Muchas a todos. Renzo. Nos vemos. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Renzo, de nuevo.